Bueno, vamos a ir a la palabra, amados hermanos, vamos a ir a la enseñanza que el Eterno tiene preparada para nosotros y vamos a retomar lo que vimos el Shabbat pasado, ¿sí? Estuvimos hablando acerca de un tema que es muy importante dentro de todo este marco general que estamos hablando del mandamiento de no robarás. Recuerde eso, ¿no? Estamos entendiendo todo lo que tiene que ver con el mandamiento de no robarás, de no hurtarás. Y hace 8 días estuvimos hablando de un tema muy importante llamado generosidad. La generosidad como herramienta, como instrumento, como arma para combatir precisamente esa cuestión del robo, del hurto, que es algo tan frecuente en el ser humano. Entonces, ¿cómo podemos combatir eso? ¿Cómo lo podemos enfrentar? Pues a través de la generosidad. Es una de las maneras que lo podemos hacer. Y estábamos hablando este tema con base a 2 Corintios capítulo 9. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 9. Y voy a retomar allí para desarrollar el tema de hoy, ¿sí? Aunque nosotros ya vimos y desarrollamos estos versículos que vamos a leer, pero lo voy a retomar simplemente para partir de allí. Allí en 2 capítulo 9, tenemos el versículo 6. Dice 2 Corintios 9, 6. Lo voy a hacer desde el versículo 6. Dice, esto es cierto, dice el apóstol Pablo. El que siembra escasamente, cosechará escasamente. Y el que siembra generosamente, cosechará generosamente. Cada uno contribuya de corazón conforme a lo propuesto, y no como una molestia u obligación, pues Dios ama al dador alegre. Y Dios es poderoso para hacer que haya abundancia de toda gracia en ustedes, a fin de que, teniendo siempre todo lo necesario, abunden para toda buena obra. Ese es el propósito, amados hermanos. Entonces, esto lo estuvimos viendo hace 8 días, explicamos esto y entendíamos el concepto de escasez y el concepto de generosidad. Se nos habla, amados hermanos, y se nos llama a ser ¿qué? Generosos. Y el apóstol Pablo precisamente les estaba enseñando esto a los corintios a través de su carta, lo que era la generosidad. Y para enseñar esto, él citó un texto bíblico. Y ese texto bíblico que él citó se encuentra precisamente en el versículo 9. Él lo dice allí. El apóstol Pablo dice, como está escrito. Mire que él viene hablando de la generosidad, de ese contribuir, de ese dar con un corazón verdaderamente genuino, dispuesto, no con codicia, sino con lo que es generosidad. Que la generosidad es una virtud por medio de la cual se da sin esperar nada a cambio. Que ese es la astillita, ¿no? El problema que siempre hemos tenido, que se nos ha enseñado es a dar esperando algo a cambio. Y el apóstol Pablo, por el contrario, él está enseñando que no se debe dar esperando nada a cambio porque eso es una mente escasa, porque está detrás de la ambición. Por eso él dice que no debe darse con ambición. ¿Sí? Uno no debe dar algo con ambición. Entonces, nosotros debemos entender todo este concepto. Y para eso el apóstol Pablo cita, ¿sí?, lo que dice la Escritura. Allí, el versículo 9 dice, como está escrito. ¿Y qué es lo que está escrito? Repartió, dio a los necesitados, su justicia permanece para siempre. Y cuando el apóstol Pablo cita ese texto, ¿qué texto estaba citando él? Porque eso es un texto que estaba escrito ya de las Sagradas Escrituras. Repartió, dio a los necesitados, su justicia permanece para siempre. Pues él está citando el Salmo 112. Entonces quiero que vayamos por un momento al Salmo 112 y veamos algunas cosas allí. Salmo capítulo 112, porque ese fue el salmo que él citó. Obviamente él no citó todo el salmo,
De hecho, él citó el versículo 9 del capítulo 112. Pero, obviamente, ese versículo 9 del capítulo 112 de Salmos está dentro de un contexto, está construido dentro de un contexto porque el versículo no está solito. Entonces, vamos a comprender todo este contexto, ¿no? Si nosotros leemos Salmo 112, versículo 9, pues ahí está lo que el apóstol Pablo citó. Reparte y da a los necesitados, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado con gloria. ¿Sí? Eso es lo que dice el versículo 9. Pero vamos a leer el versículo 1 en adelante. ¿Ok? Dice, aleluya. Empieza dando esa expresión que es una expresión de mandato, ¿no? Aleluya en hebreo. Aleluya. ¿Qué significa aleluya? Significa alaben a Yahweh. Alaben a Yahweh. Eso es lo que significa aleluya. ¿Sí? Aleluya es alaben a Yahweh. Es una orden, es un comando, es un mandato, un imperativo. Y dice, cuán bienaventurado es el hombre que teme a Yahweh y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Entonces, el salmista nos está diciendo y nos está hablando de cuán bienaventurado, cuán dichoso, cuán afortunado es el hombre que teme a Yahweh. Y es que todo, amados hermanos, se basa realmente en el temor a Dios. Y eso es algo que nosotros debemos siempre tener en consideración. El temor a Dios. Porque eso es lo que realmente falta en el ser humano. Ha faltado y falta hasta el día de hoy. No hay temor de Dios. Y por eso cada día el hombre se aparta más de Dios y se aparta en su arrogancia y se aparta en un desprecio total de Dios porque no hay temor. Falta el temor de Dios, ¿sí? Y precisamente dice, qué bienaventurado, qué afortunado es el hombre que teme a Yahweh y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Mire que la falta de temor es lo que lleva a la gente a despreciar los mandamientos. Cuando la gente dice que no hay que guardar los mandamientos o que muchos de los mandamientos que hay en la Biblia no son para nosotros, sino que son solamente para el pueblo judío como una excusa para no hacerlos, porque simplemente es una excusa para no obedecer. Entonces, cuando se desprecian los mandamientos, hay una clara demostración de la falta del temor a Dios. De hecho, la palabra Torah, que es lo que nosotros llamamos como la ley de Dios, que es donde están todos los mandamientos, porque la Torah consagra todos los mandamientos, contiene los mandamientos, los estatutos, los decretos, los testimonios. O sea, la Torah es la que contiene todo esto, ¿sí? Esa misma palabra, Torah, viene de la misma raíz de la que viene la palabra temer, ¿sí? Yará, la palabra yará. La palabra para temor, ¿sí? La palabra raíz para temor, yará, es la misma raíz que se usa para la palabra Torah. Y nosotros entendemos que la Torah es toda esa instrucción divina que se nos otorga como beneficio a nosotros. Así que si nosotros entendemos que la misma raíz de la palabra temor es la misma raíz de la palabra Torah, pues es a través de la Torah que nosotros vamos a aprender el temor de Yahweh, el temor de Dios, el temor de Elohim. No hay otra forma de aprender el temor a Dios que es a través de su palabra, de su Torah. Y eso nos va a constituir a nosotros en hombres, en personas bienaventuradas, dichosas, afortunadas, ¿sí? ¡Qué afortunado es el hombre que teme a Yahweh! Debemos entender eso, amados hermanos, es un privilegio. ¡Qué privilegiado es el hombre! O sea, esa palabra que en hebreo aparece allí, que es traducida comúnmente como bienaventurado, ¿sí? Lo podemos traducir de muchas formas. Una persona bienaventurada, una persona dichosa, Sí, una persona privilegiada. el privilegio
le da como, a mí me gusta mucho usar la palabra privilegio porque le da a entender a uno que no se lo merecía. Sí, Digamos que esa es la palabra que yo trato como siempre acuñar, es porque estamos en un sistema que nos merecemos. sí, que creemos ser Nos merecedores. merecemos todo, o sea, pues todo, ¿no? Y así están educando a los hijos Sí, que todos se lo merecen. Pero el Señor siempre nos enseña que somos unos privilegiados. así es. Y es como Ujú, en ese contexto en el que sí, no merecíamos y nos dio así es. privilegiado. Entonces somos privilegiados si tememos a Yahweh. Vamos a ser muy afortunados si tememos a Yahweh. ¿Y cómo se teme a Yahweh? Pues dice acá, sí, y en sus mandamientos se deleita en gran Ujú. manera. Es decir, yo me deleito y me deleito en sobremanera, grandemente, en sus mandamientos. Y es lo primero que nosotros debemos entender, amados, que los mandamientos del Eterno, nuestro Creador, no son gravosos. Repita conmigo, los mandamientos no No son son gravosos gravosos. los mandamientos, no son Amén. gravosos. Amén. No son gravosos. Ese es el engaño y el fraude que el enemigo ha querido meter en la mente de muchas personas. Mm. Hacerles creer a muchas personas que los mandamientos son una carga, que los mandamientos son imposibles de cumplir, que solamente el Señor Yeshua, solamente Jesucristo, dicen muchos, los pudo cumplir. Cuando el Señor se hizo carne y el Señor se hizo hombre, precisamente para dejarnos un legado de bendición, de ejemplo, y más aún porque nos fue dado su espíritu. Y es que acaso, porque la pregunta es, ¿acaso no tenemos el espíritu del Señor? Entonces nosotros tenemos el espíritu del Señor y por eso podemos andar como Él Ando. anduvo. Mm. Podemos vivir como Él vivió, amados hermanos. Es porque está en nosotros el espíritu del Señor. Entonces, mire que el contexto en el que se está dando el versículo que citó el apóstol Pablo se deriva precisamente de esto. ¿Qué tanto me deleito yo en cumplir los mandamientos que están en la palabra? Y el honrar al Eterno Yahweh, el vivir conforme a su palabra, el honrarle como hemos venido aprendiendo, entendiendo a través de los diezmos, las ofrendas, las primicias, hace parte de esos mandamientos que están establecidos allí, ¿sí? Es muy penoso, de verdad, y es muy triste cómo últimamente se está levantando una enseñanza que se está volviendo generalizada en muchos púlpitos, ¿sí? Diciendo que, por ejemplo, el diezmo es algo Voluntario. voluntario. Si usted lo quiere dar, délo, si no, no hay problema, tranquilo. Es como que yo empiece a decirles a ustedes, no hay que adulterar, pero es algo voluntario. Si ustedes no quieren, tranquilos, Adulteren. adulteren, no hay Sí, lo problema. mismo. ¿Sí? No, 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 eso no es que sea No. obligatorio, no, no, pues está ahí, pero es algo voluntario. Si quieren. Si quieren, también no tienen necesidad de honrar a sus padres. O sea, si ustedes quieren honrar a sus padres, hónrenlos. Pero no, eso es algo voluntario, eso no es algo que realmente sea Obligatorio. obligatorio, ¿no? Porque Dios no obliga a nadie. Es como si yo empezara a decir eso y pues no sé, así como vamos, es lo que vamos a estar escuchando dentro de unos años, No, que claro. prácticamente ningún mandamiento es necesario cumplirlo, sino Ujú. que cada uno viva como quiera. Entonces, se está presentando esto y he visto ya a muchos pastores, incluso de renombre, que de alguna manera anteriormente hablaban del diezmo y hoy lo están presentando como algo voluntario. Pero ¿sabe por qué lo están presentando como algo voluntario? Pues claro. Porque están tratando con esto de hacer un contrapeso a las enseñanzas que se están dando, por ejemplo, del Shabbat. Ujú. Entonces, como estamos enseñando que hay que guardar el Shabbat y les confrontamos diciendo, claro, el Shabbat sí es para judíos,
pero el diezmo que también está allí En las man- en la ley, porque Claro. está en la ley, claro, pero ellos lo dicen de esa manera, ¿sí? Entonces ese sí lo cumplen. Entonces, con tal de no cumplir el Shabbat, prefieren decir Descabezarlo. que ya el diezmo no hay que hacerlo. De hecho, hay muchos que están diciendo ni siquiera que el diezmo es voluntario. Están enseñando que no hay que darlo porque el diezmo es de la De ley. la ley. Y así como el Shabbat es de la ley y no se debe cumplir, entonces el diezmo tampoco hay que hacerlo. Y varios pastores que anteriormente hablaban del diezmo ahora están diciendo eso, Ajá. ¿sí? Y de Entonces es muy renombre. triste. Sí, son Y pastores, estoy hablando de también, pastores de renombre y en el, nos guardamos el comentario en el cristianismo de evangélico. nombres, pero Sí, por sí, ejemplo no también decimos sé nombres. que institutos bíblicos ya quitaron el tema del Ah, diezmo, sí. lo quitaron Ujú. de su enseñanza, entonces uno se queda, ¿en serio? No puedo creerlo, pero solo es por lo que estás diciendo, Sí, como no aceptan Shabbat, para sí es un evitarse la contrapeso. confrontación con el Shabbat. ¿Sí? Pero la palabra nos dice que los mandamientos y la palabra del Eterno es la misma ayer, hoy y siempre. Mm. La palabra es como su autor, su dueño. Y el dueño de la palabra es el Eterno. Por eso empieza diciendo el salmista, aleluya, Ya. alaben a Yahweh. Qué dichoso, qué afortunado, qué privilegiado es el hombre que teme a Yahweh y en sus mandamientos se Se deleita deleita en en gran gran manera. manera. ¿Cómo puedo yo entender el texto de Salmos cuando hay mandamientos en los que no me deleito y digo que es imposible que alguien los haga y que son una carga y que no se pueden hacer? Entonces nosotros debemos entender, amados hermanos, que el contexto en el que Pablo, el apóstol Pablo, estaba hablando de la generosidad y todo eso que les estaba enseñando a los corintios, a los Ajá. hermanos que estaban allí en Corintio, ¿sí? En Corinto, perdón. Ese contexto tiene que ver con esto, porque es lo que cita es este salmo. Y dice, mire Qué hermoso, lo poderoso. que viene allí el versículo 2 que esto sea para su vida. Mm. Tómelo para su casa en el nombre del Señor, porque si usted es esa persona que se deleita en los mandamientos, vive conforme a lo que dice la palabra, si la palabra me enseña cómo debo yo honrar con mis bienes al Eterno, si me enseña que a través de los diezmos, las ofrendas, las primicias, y yo lo hago y me deleito en sus mandamientos, no solamente en eso, sino en sus mandamientos como tal, en todos, ¿sí? Y los mandamientos son un deleite, no una carga para mí. Y de verdad los cumplo porque mi deseo es cumplirlos. Mire lo que dice el versículo 2. Su simiente, la simiente suya, Ujú. será poderosa en la tierra. ¿Será que esto es solamente para el pueblo judío porque eso es de la ley? Mm. Porque está hablando de deleitarse en los mandamientos. Claro. Entonces, como está hablando de deleitarse en los mandamientos, entonces esto ya es de la Ahora, ley. no, y ¿Será habrá que muchos esto? creyentes que dirán, no, mis hijos no dominarán la tierra porque ¿Mm? pues eso es de la ley. Y yo no estoy en la ley, sino en la gracia. Imagínese, su Entonces, no. simiente será poderosa en la tierra. ¿Y sabe? Nosotros vamos a ser poderosos en la tierra. Sí. De hecho, eso va a ser literal. O sea, esto va a ser algo literal. Sí, señor. Porque recuerden que cuando Mashiach venga, cuando Yeshua venga, nosotros reinaremos juntamente con él. Dice que reinaremos juntamente con Yeshua y seremos un reino de sacerdotes. Y dice que juzgaremos y pastorearemos a las naciones nosotros con vara de hierro. Ujú. Y tal como se quiebran las vasijas de barro, serán quebradas por nosotros, dice la palabra, las naciones serán quebrantadas. Ujú. Eso es lo que dice la palabra, eso está establecido en Apocalipsis, amados hermanos. Será poderosa en la tierra. Yo creo esto. Yo creo que vamos a ser, y no solamente yo, sino mi casa, mi familia, mi simiente. ¿Por qué? Porque los estoy instruyendo mi casa
en el Señor, en el temor de Él, en sus mandamientos. Y eso es lo mismo que cada uno de ustedes está haciendo. Están instruyendo su casa en el temor de Dios, en el temor de su palabra, en el temor de sus mandamientos. Y por tanto esta palabra es para ustedes, amados hermanos, su casa, su familia, su simiente, sus herederos. Su simiente será poderosa en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? A Amén. ver si los escucho. Sí, los escuchamos. Sí. Amén. La generación de los rectos será bendita. Los que no se le tuercen al Señor. Un recto es uno que no se le tuerce. Y es que el Señor pide que nosotros andemos rectos, muy derechos. Y eso se lo enseñó también, se lo pidió, se lo exigió el Señor, por ejemplo, a Yeshua ben Nun, a Josué. Cuando digo Yeshua es Josué, ben Nun, hijo de Nun. Recuerden, Josué, hijo de Nun, Yeshua, hijo de Nun. Cuando el Señor le dijo, sí, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para que cuides de hacer conforme a toda la ley, a toda la Torá que te ordené por medio de mi siervo Moshe. No te apartes de ella, ni a derecha ni a izquierda. Si uno no se puede desviar ni tantito ni a derecha, ni tantito ni a izquierda, entonces se supone que debe caminar ¿qué? Derecho, rectamente. No te apartes de la Torá, ni a derecha ni a izquierda. Entonces vas a caminar de tal manera que ni un pasito para la derecha, ni un pasito para la izquierda. Entonces eso significaba andar ¿qué? Derechito, rectamente. Ande por esa recta. Sí, la Torá es como una recta que se nos pone. Y no nos podemos desviar ni a derecha ni a izquierda. Por eso la generación, imagínense, y nosotros somos esa generación, yo lo creo. Amén. Porque somos una generación que nos estamos identificando plenamente con el Eterno, con su palabra. La generación de los rectos será bendita. Amén. Y recuerde que en el contexto hebreo, ser bendito es ser reconocido legalmente Legal. como hijo, ser adoptado. Ahí pueden mirar, ¿Sí? ahí pueden mirar sus hijos, los que tienen a sus hijos cerca, pueden mirarlos y Sí. decir, sí, esta Sí. será la generación Ellos son los bendecida. hijos, mis hijos son los Ajá. hijos del Eterno. Y mire a esos hijos, usted que vive conforme a la palabra, puede decirlo ahí con toda confianza Amén. que ellos serán benditos. Y siéntase, bueno, no sé, esa palabra a uno le da como gracias, Señor, porque estoy haciendo las cosas bien. Vosotros, Sí, dichoso. sí he tenido que hacer Es que algún dice que dichoso sacrificio, el hombre, o claro. sea, dichoso el hombre que teme a Yahweh. Sí he tenido que hacer un sacrificio, realmente es un sacrificio Vale la totalmente pena. por amor, porque es que yo veo a los que van a ser benditos en la tierra enfrente de mí. Señor, abriste mi vientre para mirar y para darme la experiencia de poder criar a la futura generación que será bendita. Y pues eso es un privilegio, tanto papá como mamá, siéntanse privilegiados también por eso. Así es. Eso es así, amados hermanos, y el Señor es bueno, ¿sí? Es una O sea, bendición. la generación de los rectos. Ahora que mi esposa dice, sí, salieron de mi vientre. Nosotros pasamos de un vientre a otro. Sí. Sí, porque pasamos del vientre, el vientre en hebreo, ¿sí? Rahim, ¿sí? En hebreo, ¿sí? Ujú. Hebreo, en hebreo, rahim. Y esa misma palabra, ¿sí? Es la palabra misericordia Misericordia. en hebreo, ¿sí? La misma palabra que se usa para vientre viene de raham, ¿sí? De misericordia, misericordia. O sea que salimos de un vientre, del vientre de nuestra madre, ¿sí? A la misericordia que nos acoge el Eterno, No, qué con su hermoso. misericordia, No, es que nos es acoge hermoso. en su vientre. No, es que es una Sí. bendición quebrantar. Entonces, por eso dice, su simiente será poderosa en la tierra. La suya, su simiente. Mm. La generación de los rectos será bendita. Bendita. ¿Cómo seremos? Benditos, Benditos. no malditos. Recuerden cuando estábamos viendo, ¿no?
todas estas enseñanzas. Nosotros estamos para ser benditos, ¿sí? En nosotros se revierte eso que sucedió con el hombre al principio en Edén por tomar lo que no era de él, por no respetar lo que era exclusivo de ¿quién? De Dios. Y hay cosas que son exclusivas de Dios. Yo he entendido eso desde muy niño, que los diezmos, las ofrendas, las Sí, primicias son cosas exclusivas. exclusivas de Dios y que yo no debo tomarlas, que están puestas allí y yo no las debo tomar. Así como el hombre que estaba en Edén, en el jardín, y podía tomar de todos los árboles del huerto, pero de aquel que estaba en el centro no podía tomar. ¿Qué le dijo el Señor? De ese no tomarás. Estaba allí presente ese árbol, pero no podía tomar porque ese árbol era algo exclusivo del Eterno. Ujú. Entonces, nosotros debemos entender eso y por tomar lo que era exclusivo y le pertenecía únicamente al Eterno, cuando el hombre tomó de aquel árbol, ¿sí? Entonces, ¿qué vino? Maldición. Ujú. Pero dice que nosotros somos ¿qué? Benditos. Benditos. Y nuestra generación es bendita. Bendita. Es decir, que revertimos la situación, se revierte. Ujú. Nosotros estamos revirtiendo, en el Señor estamos revirtiendo toda esa maldición que hemos cargado desde Edén por no honrar al Eterno, ¿sí? Por no respetar lo que era exclusivo de Él. Entonces nosotros lo estamos revirtiendo y por eso somos benditos. ¿Cómo somos? Benditos. Benditos. Su casa es bendita, Amén. sus hijos son benditos, su familia es bendita. Créalo en el nombre del Señor. En Yeshua tenemos esperanza de bendición. Mire lo que sigue diciendo. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Entonces, nuestra casa está llena de la bendición de Dios. Mm. Porque la bendición de Dios es la que Enriquece. enriquece y no añade tristeza. Y eso es lo que nosotros debemos entender, a pesar de que pasemos por dificultades, porque vamos a pasar en algún momento ciertas dificultades. Sin embargo, esas dificultades no significa que no tenemos la bendición del Señor. Claro. La bendición de Dios es la que enriquece y por eso nosotros tenemos la bendición que enriquece y por eso dice, bienes y riquezas hay en su casa. ¿Qué hay en nuestra casa? Bienes. Pobreza, miseria, maldición, No. muerte. Bienes y No. riqueza. En la medida que nosotros vivimos conforme al Señor y a su palabra y realmente honramos al Eterno viviendo conforme a su voluntad, a su Torah, viviendo conforme a sus mandamientos, nuestra casa se cubre de bendición, Amén. se cubre de bendición. Y dice, y su justicia permanece para siempre. Ahora, ¿qué es la justicia? La justicia es la ley de Dios, es la Torah de Dios. ¿En qué debemos permanecer nosotros para siempre? En la justicia de Dios. Su justicia permanece para siempre. No es nuestra justicia, Mm. no es la justicia de cada uno, sino que nosotros vivimos conforme a la justicia que está establecida en la palabra, que está Mm. establecida en la Torá. Y por eso es en esa justicia que nosotros debemos permanecer. Ujú. Permanecer. ¿Para qué? Para siempre. No es por un tiempo, no es por unos días, no es por una emoción momentánea que me nació tuve una chispa de emoción, entonces por un tiempito empiezo a vivir conforme a los mandamientos, pero de repente se me acabó el combustible de la chispa Eso va como muriendo. y ya no me deleito. No, Ujú. todo el tiempo, todo momento. Sigue diciendo, resplandece luz en las tinieblas para los rectos,
vuelve otra vez a insistir con los rectos, Ujú. ¿sí? Para los rectos, el recto, amados hermanos, el que es recto, el que es derecho, el que no se le tuerce al Señor, Ujú. el que vive conforme al camino que se ha trazado. Resplandece luz en las tinieblas para los rectos. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en medio de este mundo de tinieblas? Luz. La luz. Luz es lo que nos resplandece a nosotros, amados hermanos. En nosotros hay luz. Y la luz divina, la luz del Señor, esa luz que dio origen a todo, Mm. porque en nosotros está el Señor, está Yeshua, que es la luz gloriosa. Él es la luz primigenia, Él es la luz creadora, la luz poderosa, y esa luz resplandece en medio de las tinieblas. Resplandece luz en las tinieblas para los rectos. Mm. Es compasivo, misericordioso y justo. Entonces, a eso estamos llamados nosotros. ¿A ser qué? Compasivos, Mm. misericordiosos y justos. ¿Sí? Cuando nosotros vivimos conforme a los mandamientos, estas características Nos se van a acompaña. reflejar en Ujú. nosotros. Vamos a ser personas compasivas, personas misericordiosas y justas. Ujú. Y eso sí que se demanda, amados Y hermanos. me gusta compasivo, pero me gusta mucho que el Señor nos está enseñando ahí. Compasivo, pero justo, ¿no? ¿Por qué lo digo? Pues porque a veces la gente confunde ser compasivo con ser alcahueta. Pero mire el equilibrio que Así. hay, compasivo, pero justo. Entonces uno tiene que medir la situación. Hay cosas que no son justas y que solamente porque, no, pues es que debemos ser, y entonces la gente le saca a uno. Y no que ustedes son creyentes, ustedes no son nada compasivos. A ver, eso se tiene que, eso se juzga. Entonces me gusta esto de, Sí, sí, porque muchas veces bien se interesante. piensa que la compasión es alcahuetería, Eso. que la Ajá. compasión es hacer Y te dicen en tu cara, y sos creyente y no sos o es compasivo. permitir que la gente haga y deshaga y Ujú. viva una vida pecaminosa, pero no es que tenemos que ser compasivos. Tengo que seguirle dando, a pesar de que esté, un ejemplo, hay que ayudarlo, aunque esté consumiendo y no importa que mi compasión me lleve hasta alcahuetearle. No, 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 aquí está bien claro, compasivo, pero también justo. O sea que tenemos que tener un De equilibrio. hecho, el Señor es compasivo con nosotros. Y no significa que por eso él sea Una alcahueta, alcahueta. porque él no Ajá. alcahuetea el pecado, ¿sí? Tener compasión en el contexto hebreo es favorecer a alguien. Claro, de hecho, la compasión, usted tiene que favorecer a una persona diciéndole la verdad. Ajá. Lo que dice la palabra. Soy tan compasivo que te tengo que decir, me estás robando. Ujú. O que estás haciendo esto mal, estás pecando, dependiendo pues de lo que estén haciendo. La palabra dice, pero la misma palabra dice que si tú te arrepientes, el Señor va a recibir ese arrepentimiento y te va a perdonar y puedes volver a empezar. Ahí hay mucha compasión, pero la gente a eso no le parece que haya, o sea, que seamos compasivos cuando podemos decirle a alguien cercano. Por lo general la gente quiere que Ujú. uno sea muy compasivo y siempre es gente muy cercana. Pero, a ver, aquí dice que hay que tener un equilibrio, hay que tener justicia. No, es que ¿a quién es que usted va a ayudar? ¿Es buena tierra? ¿Es buena semilla? ¿Qué hay detrás de? ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué está en esa situación? ¿Realmente sí el Señor me está diciendo que lo haga? ¿Y hasta qué punto si hacerlo a mí me va a perjudicar? Entonces, pero me gusta, mire, hay que subrayarlo. Sí, Compasivo, pero también hay que ser justo. así es. Así hay que hacerlo. Sí, eso es lo que lo demanda la palabra y por eso dice, es compasivo, misericordioso y justo. Justo. Y alguien justo, hemos aprendido que justo es aquel que vive conforme a la justicia y la justicia es la Torá. Torán. Entonces, toda compasión y toda misericordia está marcada Mm, dentro de la justicia de Dios. me- ¿Ok? Sí, porque no confundamos la compasión y la misericordia con la Ujú. alcahuetería. Sí. Sí, jamás el Eterno hace una cosa de estas. Él siempre va a reprender al pecador que no quiere arrepentirse, él lo va a reprender. Y de hecho, dice la palabra que Dios al hijo que ama, Ama. a ese Ajá. reprende, ¿no? Para que Ajá. tengamos allí. El hombre, dice el versículo 5,
El hombre de bien. ¿Cómo es un verdadero creyente? Un hombre de bien. Un hombre de bien, ¿sí? Que busca hacer el bien a los demás, que no solamente busca el bien para él, sino los demás, ¿sí? Eso es lo que nosotros debemos entender, amados hermanos, ¿sí? Es como en estos días, les cuento algo, ¿sí? Yo he estado pues mirando la posibilidad de cambiar el carro que tenemos, si hay la posibilidad. Entonces he estado averiguando por allí si me facilitan un crédito, una forma pues que realmente sea fácil de pagar y no endeudarme por endeudarme y que sea una cosa. Entonces yo le echo Ay, sí. mucho lápiz a eso, ¿sí? Entonces, porque me llegó por ahí una oferta, ¿no? Digamos que me llegó una oferta de un concesionario y entonces me puse a hacer eso. Sin embargo, el carro, ¿sí? Estaba presentando un problema en la dirección, en la caja de dirección, ¿sí? Entonces, yo lo llevé a arreglar. Entonces, le dije a la persona, no, pues que estoy pensando, le dije a la persona, al mecánico, lo llevé allá donde lo llevé, ¿no? Todo eso, allá. Estoy pensando, al taller que lo llevé, estoy pensando a ver si lo vendo, ¿sí? Porque me dijeron que había que cambiarle la caja de la dirección. Mm. La caja de la dirección hay que cambiársela porque estaba con problema. Entonces la persona me dijo, pero si usted va a venderlo, mire esto de una vez, La malicia. pero si usted lo va a vender, usted se va a poner a hacerle toda esa inversión Claro, claro. ¿Cómo vas a engañar a una persona? de cambiarle la caja de dirección, ¿no? Porque pues eso se le puede hacer como un trabajo, pero pues obviamente eso con los días, pues Va a fallar. pues va a sacar la mano, ¿sí? No va, pero se puede, pero si usted piensa venderlo y usted le va a hacer todo ese trabajo, o sea, le va a cambiar toda la caja de dirección. Y le dije, mire, precisamente yo sería Incapaz de incapaz. vender un carro Le en mal dije, estado. yo sería incapaz. Terrible. Ahora ustedes me están dando, me dan el diagnóstico. Estoy viendo el diagnóstico. El diagnóstico dice que hay que cambiar la caja de dirección porque realmente está dañada, Mm. ¿sí? Y obviamente, si en algún momento yo pienso vender el carro, pues yo no lo voy a vender siendo consciente que ese Claro. carro, ese esté mal. Ahora yo soy consciente, ustedes me han dicho, por eso lo traje, a que le hicieran todo el peritaje. Entonces vamos a cambiarle la caja de dirección. Y pedí entonces que le pusieran una caja de dirección nueva. Ujú, Claro, caja de dirección nueva. ujú. Claro que sí. Porque si yo lo voy a vender, lo vendo en buenas condiciones. O si no tengo para hacerle colocar la caja de dirección Pues dile a nueva, la persona, como ya soy consciente, claro, entonces si lo voy a vender, yo le digo a la persona, mire, se lo vendo, pero tenga en cuenta una que cosa. tiene mala. La caja de dirección del carro ya está para sacar la mano, hay que cambiarla y hay que Ajá, ponerle una nueva, ajá, ¿sí? Hay que ponerle una nueva. Entonces, pues que la persona sepa, ajá. ¿sí? Eso también es ser justo, Claro, pero mire, Carlos, eso es pues ser recto. eso es un tema de crianza. Entonces vienen al Señor. Por ejemplo, tú eres un hijo de Dios, ¿no? Entonces, bueno, que tú eres un hijo de Dios y te dan, y mira el enemigo, ¿no? Se acerca y te dice a través del mecánico, ay, si la va a vender, pues véndala así y que la otra persona cuando compre, pues le toque Claro. cambiar. Prácticamente le dijo eso. Entonces ahí está, tu conocimiento en la palabra, pero también tu crianza. Te criaron siendo un pillo, un estafador. Mm. Entonces ahí es donde uno dice que esa es la lucha. Realmente la Torah te está alumbrando, la palabra te está alumbrando, porque cuando te alumbra, a cualquiera le parece jugoso ese negocio. Mm. No, yo lo vendo, lo arreglo bien y lo miro y no sé qué, y lo pongo en venta y listo. Uy, me saqué mi tajada. Luego el Señor se la va a sacar a usted, Sí, porque usted es una persona que tiene conocimiento. ¿Y cómo le va a hacer ese daño a otra persona? sí, ¿Cómo y lo vas a además dañar? nuestro Señor Yeshua dijo, todo lo que ustedes quieran que los demás hombres hagan con ustedes, Claro. eso mismo hagan ustedes. Entonces, si yo quiero que a mí no me engañen, que a mí Claro. me traten de la mejor manera, pues eso es lo que yo debo hacer. No, y qué tristeza que uno como hijo de Dios, ¿qué tal que lo hubieras hecho?
Y luego, ay, qué tristeza, porque en algún momento el Señor Se te tiene que daña, se le va a dañar la dirección. Y luego la persona, pastor, es que el carro que usted me vendió, Qué vergüenza. sí, pues No, no, la qué dirección pena. se dañó y hay que cambiarle toda la caja de dirección. Eso cuesta una cantidad De de dinero. dinero. ¿M? ¿Y qué va a decir? Entonces, Ay, ¿cómo así? pues Ay, yo yo no que, sabía. ay, sí, sí, ay, no, pues tan de malas. A No, mí cuando lo tuve nunca me sacó la sí, mano, pero a mí no me ay, no, falló qué tan raro. tristeza, qué mente tan mala. O sea, eso es gente Entonces, mala. dice el hombre de bien. Ajá. Estamos llamados a ser personas de bien, siempre procurar hacerle el bien a los demás. Yo dije, no, yo le dije a la persona, yo le dije, no, a ver, si yo vendo este carro, yo Tremendo. le dije, yo sería Uy, incapaz sí. de venderle a una persona este carro sabiendo que tiene ese problema. O se lo arreglo, o si no tengo para el arreglo, le digo a la Claro. persona, Se lo mire, vende bien económico. este tiene ese problema, en poco tiempo le va a sacar Ujú, la mano. Entonces, de una vez, pues para que sepa en qué condiciones se lo ujú. vendo o lo compra, si es que no tengo para hacerle el arreglo, ¿sí? Ay, no. Y si tengo, pues le hago el arreglo y lo pongo en venta, Ajá. Ujú. como debe ser bien. Ese es el hombre de bien. El hombre de bien no busca Y, hacer y, y mal es a, que uno, a los demás. uno en esos detalles, hay muchos hijos de Dios que en esos detalles se pifean. Y eso es robar, ¿no? Claro, porque esto es una forma de robar, es que en Claro, eso una se pifea. estafa. Entonces uno dice, yo no robo pensando en lo grande, ¿no? En lo grande. Pero resulta que con ese detallito yo estoy robando. Y en esas minucias, en esas zorrillas pequeñas, pues Ujú, podemos decirlo así, no sé. sí. Eso es una zorrita pequeña que te está haciendo pecar, te está haciendo pecar. Y eso es lo que el Señor quiere y la Torah debe ir directamente allá. No es a lo grande, es a lo pequeño, a esa minucia que se camufla, que está ahí como que entre sí, como que no. No, pero ¿qué es esto? Nosotros tenemos que hacer lo que dice la palabra y ser rectos es dejar que el Señor quite esa crianza que tuvimos, porque si es una persona que está haciendo, si tú lo hubieses hecho, es porque a ti tu mamá te lo enseñó, te lo permitió, tu abuela te lo permitió, te vio llegar haciendo una cosa de esas y se hizo la loca, la desentendida. Ujú. Ay, no, ni le importó. Entonces ahora se vuelve un adulto que, ay, claro, yo Y oiga, queda uno con esos oiga. resabios. Claro, entonces ahí es donde realmente el evangelio y la palabra, la Torah, tiene que ir a tallar esa allá. Y si usted todavía tiene 30 años en el evangelio y está haciendo eso, no, tiene que decirle, Señor, yo ni siquiera he nacido de nuevo, Ujú, porque eso es eso es. robar. Por eso, mire que el apóstol Pablo, y eso lo vamos a ampliar un poquito más, ¿sí? En su carta a los Corintios, esta carta, él está teniendo una lucha con ellos, porque Ah, los Corintios terrible. eran personas que tal vez por su cultura buscaban ser Eso aventajados es cultura, Carlos, eso es y, cultura. y esa misma cultura, por ejemplo, la tenemos acá, por ejemplo, aquí en Colombia. No sé cómo es en otros Sí, no países, sabemos, aquí la gente es pilla. pero en Colombia, de hecho, a veces nos ufanamos, y pues hablo en Malicia. general como colombiano, pero Sí. no porque yo lo haga, pero voy a hablar como colombiano de la malicia, ¿sí? Y a Ujú. eso le llamamos malicia Malicia indígena, indígena. Uy, tan ¿sí? avispado, le vendí el Uf, carro bien dañado, le saqué buena plata. Ay, no, qué yo tristeza. sí, sí, yo soy un duro. Duro. Yo soy, a mí nadie me gana esa malicia El indígena que consejo que le dije tengo. mecánico de esa era, Carlos. Sí, No, es uff, que me lo había claro, dicho. sí. No, de hecho yo le dije al mecánico y le llamé la atención Uy, qué y le vergüenza. dije, y esa forma de pensar suya es una forma muy pobre, ¿sí? De hecho, yo le dije, de hecho, se lo dije al mecánico, fue en unos mecánicos, obviamente no es el dueño del taller y todo eso, le dije, hasta, esto me indica que hasta desconfianza debo tener de usted, porque Claro, si usted es capaz de repuesto hacer eso, malo. usted es capaz de cambiarme los repuestos nuevos, ¿no? Me dijo, no, 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 Eso es quedar no, muy don mal. Carlos, yo le dije, Mm. sí, porque yo voy a mandar a cambiar esto por nuevos. De hecho, se le hice cambiar, le pusieron una caja nueva, una caja de dirección nueva, sí, se le hice cambiar. Le dije, pero entonces, ¿qué tal que usted me la cambie por una vieja? Dijo, no, Ajá. no, 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 aquí no, eso no se hace, aquí no. Yo le dije, ah, bueno. Qué Entonces sí, pena. para hacerlo sentir, le dije, eso no es correcto. No es Ujú, correcto lo que usted está pensando. ujú. Y lamentablemente ahora, eso, digamos, no me asombro No, no. de que una persona sin el temor de Dios, Sí, que no se deleita en los mandamientos, pues piensa de esa manera. claro. Pero que haya
creyentes, Sí, Carlos, sí. personas que actúan de esa Sí, manera. y tristemente, Ojo, el hombre de bien. tristemente, ¿por qué lo decimos? Porque uno ha manejado casos dentro de la congregación donde se han estafado unos a otros y uno Ujú. se queda perplejo, porque uno sabe que, yo le digo a Carlos, los mecánicos del mundo, esa gente tiene que ponga cuidado, que esa gente es pilla, esa gente, pero uno, y de hecho, a uno le da tanta tristeza de que a veces uno prefiere con algunas personas que tienen conocimiento de la palabra, que pueden tener negocios, como uno sabe que son aventajados, no, gracias, prefiero dárselo a otra persona, Ujú. pedirle a otra persona que me haga, porque, y ahí ese es el caballito de batalla, y son creyentes, y no sé, y conocen la palabra, y hablan de la palabra, y uno sabe que son así. O sea, esa parte no se la han entregado al Señor, no se la quieren entregar, siguen viviendo en eso, y por lo general también son personas que les toca muy duro para salir Ujú. adelante, Sí, porque engañan. claro, si uno va a estar engañando a otros, haciéndoles La las triquiñuela, sí. triquiñuelas, metiéndole por allí, pues, la trampita, pues, amados hermanos, eso no va a repercutir en nosotros para nada en bueno. Sí, No, de hecho, eso se va a ver en nuestra dificultad, en nuestras vidas, va a ser difícil. Y lo peor es que empezamos a preguntarnos, o sea, metemos la triquiñuela, metemos la trampita, mm, hacemos ese tipo de cosas y luego estamos preguntándonos, pero ¿por qué era que a mí me va mal? Pero si sí. yo todos los días le oro al Señor, todos los días leo su palabra y todo eso, pero ¿por qué todavía hay No, es que toca resabios seguir en y hay el rezagos, proceso, resabios y claro. rezagos de esa vida que nosotros no debemos tener, amados hermanos? Ujú, Y que no nos hacen a nosotros personas rectas, no nos hacen a ujú, nosotros personas justas. Sí, mire, el hombre de qué bien. bien. Por eso para mí era importante decirles a ustedes, traerles a ustedes todo este texto. Uy, O sea, sí. ¿en qué contexto? Cuando el apóstol Pablo le está explicando a ellos acerca de la Lo está generosidad, citando, imagínense. cita parte de este salmo. Bueno, pero ese salmo está en un contexto, es el hombre de bien. Nosotros somos personas de bien, siempre dispuestas a hacerle el bien a los demás. Hacemos un negocio, pero lo hacemos bien. Sí. Que haya gana-gana, o sea, que gane yo y que gane la otra persona, pero no buscando hacer el negocio para hacer la trampa, a ver cómo le meto por aquí As- el negocio con la Sí, trampa a este y le doy en la cabeza y lo tumbo y le saco ventaja. qué triste. O sea, Así en el no, mundo amados hermanos. normal, pero cuando uno encuentra gente creyente, y no dice creyente Sí, porque que son creyentes. en el mundo esto es el pan diario. La gente está buscando cómo O meterle algo malo, te sí. pintan unos negocios y como hay gente tan incauta, sí, yo te hago esto y no sé qué, y vos me das esto y no sé qué, y por Ajá. aquí, por allá. Y resulta que te metiste en un chicharrón, la cosa más Y- impresionante, sí, porque el otro te sacó ventaja y no te diste cuenta. Y creyentes. sí. Entonces hay mucha gente que hace este tipo de cosas todavía, siendo creyentes y están procurando sacar una ventaja sobre el otro. O sea, sí, en cada negocio que uno haga, pues uno busca tener una ganancia, un Claro. beneficio. Pero el beneficio que yo obtengo no puede ser en detrimento de la otra persona. Claro, O sea, mi beneficio no puede ser la pérdida de la otra persona. No sé si me hago entender, claro, amados hermanos. claro. Y sobre todo cuando se trata de personas que están haciendo cosas en la fe, En ¿no? la Que se trata fe. en la fe. Ahora, no estoy diciendo entonces que si usted hace una negociación con alguien que no sea la fe, entonces a ese A ese sí, sí, túmbelo. túmbelo. No, en ningún momento. Ay, no, bendito. Sino que lo que estoy diciendo es que uno debe valorar mucho más al hermano. Entonces, con más veras, si yo voy a hacer el bien, con más veras, a mi hermano le hago el Sí, bien. uno tiene testimonios de hermanos en la fe realmente metidos en severendos problemas económicos porque otro simplemente lo timó, literalmente, que timar es robar. Entonces uno Ujú. dice, y que no tiene salida. Ay, no, eso la verdad es muy triste, muy Sí, doloroso. así es. Entonces, por eso dice, el hombre de bien es compasivo y presta. O sea, mire que el hombre de bien está antes dispuesto ¿a qué? A dar.
El hombre de bien es que compasivo y presta. Mm, O sea, más que obtener, está dispuesto a ¿qué? A dar. mm. Y conduce sus asuntos con juicio. Ahora, cuando dice acá el hombre de bien es compasivo y presta, no está hablando del prestamista que presta con usura, con unos intereses altísimos. No, no, no. ¿Sí? No. De hecho, hay gente que me pregunta a mí eso, ¿no? Porque me lo ha preguntado, ¿sí? Pastor, ¿yo puedo prestar dinero a interés? La respuesta es depende, Ujú. depende. Usted, si usted tiene un negocio, si usted tiene un dinero y lo usa como negocio para prestar, para sacar intereses, entonces preste el dinero a personas que lo van a invertir en negocios. Por ejemplo, si alguien va a prestar un dinero a otra persona y esa persona lo que va a hacer es usar ese dinero para invertirlo en un negocio porque le va a sacar réditos, beneficios, pues obviamente présteselo a intereses. Ujú. Claro, porque al fin y al cabo la otra persona también va a sacar A ¿qué? recibir. Interés. Entonces ahí no hay ningún problema, ¿sí? Lleguen a un acuerdo a ver qué tipo de Y el interés, interés justo, ¿no? ¿sí? Que también Por hay eso, un intereses. acuerdo de qué tipo de interés, porque no Ujú. nos podemos tampoco salir, ¿no? Y para eso hay tasas de usura, de interés, que digamos que están dentro de la Del legalidad, marco. el marco de la Ujú. legalidad. Por lo menos en cada país se maneja eso. Por eso los bancos y todo eso manejan eso y son tasas razonables, ¿sí? Ahora, si alguien viene a uno, ¿sí? Con una necesidad bien terrible, porque está bien necesitado, tiene un problema terrible, está en una condición pero bien fuerte de la dificultad tan tremenda que tiene. Y yo digo, y viene, por favor, necesito que me preste un dinero, por favor, mire, yo le pago esto, lo otro. Entonces yo le presto el dinero y veo la necesidad de la persona y me aprovecho de su necesidad, que eso es lo que hacen muchos, Mm. ¿sí? Me aprovecho de la necesidad, listo, se la presto, pero me la paga al 10% mensual. No. Mm, Y mm. la persona por su necesidad dice, listo, está bien, por favor, préstemela. No, amados hermanos, si yo le voy a prestar a alguien dinero por una necesidad, porque la persona está pasando una dificultad, yo no se lo debo prestar con intereses. O sea, si le voy a prestar, no se lo debo prestar con intereses. Ujú. Porque yo no me puedo aprovechar de la condición de dificultad que la persona está Claro. pasando. Y también analizar si esa dificultad por la situación que está pasando es algo que es, Ya iba para eso. porque hay gente que se Que mete en una y realmente se mete en eso, otra y lo que que hace la es saca aquí, dificultad, pide acá. Y no, eso. no, no. Entonces yo ya iba para Ah, eso. no. Pero obviamente le corresponde a uno mirar, Evaluar. ¿sí? Y si le va a prestar sin intereses, porque le va a hacer un favor a su hermano, verifique que realmente esa dificultad no se haya presentado por Mala. irresponsable, Sí, por por su mala irresponsable. administración, porque gasta más de lo que Porque no percibe, entra en cintura, porque porque no reduce gastos, porque no hace, o sea, no se quiere incomodar el individuo, pero quiere incomodar a los demás. No, a reducir gastos, a mirar, si usted ve que la persona sí está trabajando en eso. Pero si usted lo ve con el mismo estilo de vida, si usted lo ve que no, sí. y a todo el mundo le pide aquí, como decía mi abuelita, cada santo le debe una vela, no, pues Sí, porque esa absténgase. es la otra cara de la moneda. Claro. Personas que están en dificultad, pero están en dificultad porque administran de manera errada, no guardan la buena economía, y la Claro. buena economía, parte de la buena economía, la inteligencia financiera Sí, dice que uno no puede gastar más de lo que genera, de lo claro. que produce. La inteligencia financiera dice eso. Si yo produzco 10 pesos, pues no me puedo gastar 15, Sí, no, no. porque ya voy a hacer un hueco y me voy a ver en dificultad. Ujú. Entonces hay gente que en vez de bajarse un poco No, de sigue su ahí. condición, prefieren seguir en su condición. Entonces le piden prestado al uno y esa persona, y se consiguen personas buenas, compasivas, Sí. tenga, pues le presto el dinero y no pagan y luego van y a otro, y hacen y las deudas, se meten en deudas y que empiezan a deberles a las personas para seguir sosteniendo su nivel de vida. Ajá. Sí. Eso también es robo,
¿sí? Claro, eso es un timador también. Entonces, por eso hay que ver o sea, hay que ver todos los ángulos, ¿no? Hay que Sí. ver todas las aristas. Entonces, si es una persona que de verdad, porque hay cosas que pasan en la Sí, vida, claro, amados nosotros hermanos. tuvimos el caso de un amigo muy cercano que él tenía un negocio muy próspero y por una situación que le sucedió, él nos contaba, cayó en la ruina. Ujú, Y de vivir en una super casa con una cantidad de cosas, literal, él sumó, restó, multiplicó y dividió y dijo, bueno, esposa e hijos, nos vamos a una habitación y ujú. vamos a dormir en Así es. colchones. Y cuando consiguió la persona que le hizo un préstamo, él se volvió a levantar. Pero ¿por qué se le facilita a él el préstamo y por qué el Señor terminó bendiciéndolo? Porque inmediatamente cambió el estatus de vida. Claro. Porque donde él si hubiese seguido sosteniendo en esa vida la que tenía, no No, podría, es que es que no. uno tiene que ser muy sincero y sentarse a analizar la situación. Es como nosotros nos pasó. Cuando decidimos dar el paso para la vida ministerial, que vamos a dedicar al ministerio, nosotros vivíamos en una casa amplia, grande, gracias a Dios, teníamos ahí, incluso, de hecho, para los tres era una casa bastante Grande. grande, de hecho tenía hasta doble patio y todo eso, y esa casa me gustaba porque podíamos hospedar personas Personas. cuando venían y nosotros nos gustaba, las atendíamos, las hospedamos, ahí hospedamos personas, las atendimos porque nos gustaba, ¿cierto? Y estábamos allí. Pero cuando tomamos la decisión y yo le dije a mi esposa, bueno, voy a renunciar a mi trabajo, voy a pasar mi carta de renuncia a mi trabajo, ¿sí? Pues yo le dije a mi esposa inicialmente, pero yo ya hice las cuentas y nosotros podríamos seguir viviendo la misma vida, o sea, digamos, en la misma economía, por lo menos un año más. Entonces, en un año yo resuelvo ministerialmente a ver qué quiere el Señor conmigo y Ujú. pues yo creo que no nos tenemos que de pronto cambiar mucho. Sin embargo, a mí el Señor, pues él quería hacer un trato con nosotros, me pidió que, o sea, cuando yo renuncié, después de yo haber renunciado, el Señor me pidió que ofrendara todo, todo el dinero que yo tenía. Yo le dije a mi esposa, Sí. y así lo hicimos. Nos quedamos sin un peso, pero el quedarnos sin un peso entendía que no podíamos seguir allí donde No, estábamos. no, no, una Inmediatamente locura. hablé con la persona dueña del inmueble, le dije muchas gracias, mire esto, nos entendió y todo eso. ¿Y qué hicimos? De vivir en ese momento en una casa grande, espaciosa, que teníamos nuestro propio espacio, nuestra hija tenía su habitación, a pesar de que estaba tan pequeñita, nosotros nuestra habitación y todo eso, y nos sentíamos bien ahí. Nos fuimos a vivir a la casa Mi de la abuela. abuela de mi esposa en una habitación de 3x3, Ujú. allá al fondo, allá nos fuimos a vivir, ¿sí? Sí, Nos uno cambia pasamos a vivir. inmediatamente, no puede. Sí, claro, uno quisiera No, seguir, y yo no me iba a poner a decirle, pero no no, podíamos. no. ¿Cómo íbamos a seguir si estábamos dando un paso Entonces, tan si él no cambia, trascendental? afecta a la dueña del inmueble. Claro, Empieza a no pagarle. Y claro. eso nos va a traer una cantidad de problemas y mal Problemas, mal testimonio. testimonio, o sea, No, y estaríamos empezando mal, sí, claro. muy mal nuestra vida ministerial. Y mire que en nuestra vida ministerial empezamos y nosotros recibíamos algo muy poquito en realidad. No, nosotros teníamos un pequeño salario, pero era muy pequeño. Pero a medida que el Señor fue bendiciendo nuestra vida, fue bendiciendo, entonces ¿qué fuimos? Fuimos nuevamente, Sí, ya el Señor ¿sí? nos fue Pasamos poquito a a, poco. ya vimos que ya no había necesidad de continuar viviendo en la casa de la Mi abuela, abuelita, entonces nos y fuimos ya empezamos y el estuvimos proceso. en una casita pequeñita, en un Ujú. apartamentico, ¿no? Un apartamentico que era la sala comedor y una sola Habitación. habitacioncita, ¿te acuerdas Ah, allí? sí, Y claro. luego fuimos y ya Hasta que el nuevamente hasta Señor. que ya a otra casa, a medida que el Señor nos fue bendiciendo, bendiciendo. Así uno va Pero dando no los afectar a pasos, nadie, pero uno no jamás. tiene por qué afectar a nadie, No. amados hermanos. Entonces por eso dice, ¿sí? El hombre de bien es compasivo y presta, o sea, está dispuesto a dar, a ayudar. Entonces, amados hermanos, si alguien tiene dinero y le presta a otra persona que ha caído en una dificultad, digamos que la persona cayó
porque cualquiera de nosotros le puede Claro, pasar en una cualquier dificultad momento terrible. cambia todo. Y esa persona le presta plata a esa persona que está en una dificultad porque se suscitó una situación de fuerza mayor, llamémoslo así. Ujú. No por irresponsabilidad ni nada de estas cosas que hemos dicho, sino una situación de fuerza mayor. Y esa persona le presta plata con interés, está robando a Ujú, esa persona ujú. porque se está Aprovechando su aprovechando necesidad. de su necesidad. Y eso está prohibido en la palabra. La Biblia dice que no se puede prestar al hermano que está en necesidad con interés. Claro, No se le puede hacer eso. Entonces, si lo va a hacer así, es preferible, dígale, no, no tengo, si es que no lo quiere hacer. Porque pues no está obligado, pero claro. pues hágalo. Por eso cuando uno, amados hermanos, ¿sí?, hace este tipo de ayuda, debe entender que no es para sacar ventaja De hecho, usted puede económica de la necesidad de de la una vez pueden persona. estar pensando, lo voy a prestar, pero sé que quizá no se lo voy a pedir porque lo necesita realmente. Yo, Entonces, eso es una evaluación ujú, muy grande. De hecho, algo que yo aprendí con Carlos, de verdad lo voy a decir así, porque pues, ¿quién más que yo? Porque vivo con él y duermo con él. ¿así? Sí, dormimos juntos. Vea pues. Con él aprendí, yo aprendí lo del diezmo y primicia y ofrenda porque mi abuela, gracias a Dios, me lo enseñó. Yo nunca he tenido problema con eso. Pero algo que aprendí de Carlos era que cuando él ayudaba a una persona analizando esas necesidades, eh, casi siempre, si no estoy mal para no mentir, porque pues para mí era casi siempre, les decía, déjelo así, Ujú. no me lo tienes que devolver. Sí, Y después ya decía, no, no, tranquila, no, y yo decía, no Señor, me tienes que pagar. exacto, esa parte sí yo jamás la había practicado, nunca. Yo con Ujú. Carlos fue que aprendí, una de las tantas cosas muy bonitas que he aprendido con él es eso, que él es una persona muy generosa. Y tengo que decirlo yo, vuelvo y lo digo porque yo soy la esposa. Y veo cómo el Señor, ese texto, hay un texto que dice que el que presta al pobre tiene la bendición del Señor. Bueno, algo Está así. Dios. Imagínense. Entonces, él sabe cómo hacer el negocio. No, mentiras. Pero sí he sentido que Dios con Carlos Andrés ha sido muy, muy, muy bueno por ese corazón que él tiene. Obviamente, Carlos es una persona que analiza las cosas, que mira si de verdad es una persona que está en esa necesidad, o cuando ha tenido que vender alguno de sus carros, o siempre es poniéndoselo a cuotas, la que la persona tenga cómo pagarlo. Y se lo eh, entrego full. y eso le iba a decir, son Por carros eso muchos dicen, ay, no, recontra. a mí me gusta, uno, compren el carro al pastor porque Sí, porque lo entrega el bien. pastor con él uno le va bien. Sí, son carros que están muy, muy bien tenidos porque Carlos es una persona que le gusta tener las cosas en buen estado, no es la típica persona que deja deteriorar un artículo, no, es sí. Entonces, esa parte la he aprendido con él, para mí es admirable porque eso es un pensamiento de una persona que tiene, sí, pensamiento superior, porque estamos en una cultura de la malicia indígena, acá como lo decía Carlos, en que cómo le puedo sacar, venga, le vendo esto. Acá hay una expresión que se usa mucho, sobre todo en la región de Antioquia, que los paisas, no todos, pero dicen, ellos se aufanan mucho, la gran mayoría, el paisa le vende un mojado. O sea, como quien dice, para los que no son de acá, le vende lo que usted no necesita, pero se lo vende. Y entonces, pero eso es un avispado. Avispado es una persona que saca, mejor dicho, todo el provecho del mundo y mejor dicho, los Pero, deja sin pensar, pero a la provecho del mala. mundo en detrimento de los otros, Claro, a ¿no? la mala. Lo que les estoy diciendo es todo la mala cultura en la que nosotros Sí. nacimos. Entonces, es muy normal, por así decirlo, por la cultura en la que uno nace, que uno piense más bien en sacar provecho en dar. Porque esta cultura colombiana es así, el malicioso, el que le puede sacar. Había inclusive, ay no, es que esto es demasiado, o sea, como pasos para venderle algo a una persona que no necesite eso. Ujú. Ay no, yo Sí, digo, ese es tan avispado que le vende arena a la gente en el desierto. sí. Y uno le da risa y todo, pero la verdad eso es vergonzoso, eso es pero vergonzoso. Por eso a la gente cuando viene al Señor, esas cositas le Ujú. cuestan y le cuestan Sí. bastante.
Todavía Entonces, hay como cierto resabio, sí, como que, cierta dificultad en dejar esas cosas porque son cosas que están muy arraigadas sí, es en que las eso es, personas eso lo hacen y porque se vuelven parte incluso de la cultura. O por sea, es que eso. vivimos en esta cultura, amados hermanos. Sí, acá es impresionante si yo le puedo sacar ventaja. De hecho, se lo enseñan. De hecho, si un niño llega afectado por otro niño, perdón, si un niño llega a la casa, afectó a otro niño, le aplauden. Uy, es que mi muchacho, es que ese no es ningún bobo, ese no es, Se no, no, sustrajo un no. lapicero, se Ajá, sustrajo y usted, algo. ajá, ay, y usted vendió eso, y lo vendió tan caro, lo vendiste. Uy, ese muchacho mío, vea, negociante, muchacho, muchacho es negociante, muchacho, mejor dicho, puede montar lo que sea que, y uno dice, pero, hijo, ¿cómo le vendiste eso? No, devuélvele. ¿Cómo le, eso no puede ser así? No, acá antes le aplauden. Entonces, por eso es tan complicado que una persona creyente esa parte no la va a superar. Si lo ha practicado, no lo va a superar tan rápido. Pero con Carlos sí lo tengo que decir, lo he visto y he visto cómo el Señor, obviamente yo sé que él no lo está haciendo con esa intención. No, le va a prestar al pobre porque le estoy prestando a Dios. No, Ujú. no, pero el Señor sí siempre, siempre nos ha bendecido a nosotros. Es ese corazón tan generoso. Y Valentina aprendió generosidad también por el lado del papá, porque siempre mostrándole el cómo ayudar a su prójimo. Una vez dijo una frase que a mí me quedó marcada en mi corazón. Usted preste lo que está dispuesto a perder. Ah, sí, esa es. Oh, mi Dios, en la vida había yo escuchado, o sea, ¿cómo? Si usted es un papá allá y puede estar pensando, yo no le voy a decir a mi hijo, preste lo que está dispuesto a perder, pero con Carlos aprendí eso. Si vas a prestar algo, piensa que estás prestando algo que estés dispuesto a perder. O sea, no puedes prestar tu sustento. Tienes que prestar algo que pueda darse en el Ujú. camino que no, que esté dispuesto a perder. Sí, Y vivir en esa rectitud, pues trae esa bendición. Ahí sí. lo dice la palabra. El texto que está citando es Proverbios 19:17 para que quede bien. Ah, bueno, Sí, es que no me sí. A acordaba. Yahweh presta el que da al necesitado, Ah, al imagínese. pobre. Al O sea, verdadero o sea, necesitado. yo doy al necesitado, se lo estoy dando a él, se lo estoy regalando, Ajá, pero eso queda como un préstamo ajá. a Yahweh. Y yo creo que Yahweh, obviamente, Ay, él no se queda, él no le queda debiendo a nadie, no, él es ¿cierto? mejor Y dicho. por eso dice, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Ay, O sea, no, el Señor es muy bueno. entonces, todo lo que está diciendo el texto es, todo bien que nosotros hagamos a alguien necesitado, ¿sí? El Señor nos lo va a pagar. Obviamente Ajá, no hacemos esto pensando, bueno, Dios, págame pues lo mío, pero ajá, entendiendo que el Señor mismo ajá, es el está que da. dispuesto a dar Ajá, todo, ¿cierto? claro que sí. Es eso, sí. Y ahora lo que sea mi esposa, sí, yo siempre he dicho eso. Siempre ha sido la frase. Siempre Desde que me casé con él, esa es la uno frase. debe prestar lo que está dispuesto a perder. ¿En qué sentido? En que yo le presto a alguien algo, pero siempre considerando la posibilidad Que que esa tal vez, persona ajá. no me lo pueda devolver por X o Y Y él circunstancia. no va a quedar con ¿Sí? una carga de Obviamente odio, de estoy rabia. hablando de que X o Y circunstancias porque se le presentó una situación que de verdad le impidió a Le la impide. persona Ujú. poderme devolver el dinero. No, no porque él se lo quiere robar, No, ¿sí? no. Sino porque me lo impidió. Entonces, a mí me ha pasado, Sí. sí, varias veces así, y yo le digo a la persona, tranquilo, no se preocupe. ¿Sabe Ajá. qué? No me debe nada. El Señor ha sido bueno, no me debe nada, y, Ujú, siempre lo ha hecho, siempre. y lo he hecho así con muchas personas, y le doy gracias al Señor porque Él me ha permitido, porque esa ha sido mi forma de vivir. De hecho, no piensen que lo hago ahora, sino que No, desde que siempre ha nos sido así, casamos. desde muchacho, desde, Claro, desde, desde muy, muy pequeño, desde que nos ¿sí? casamos, Carlos ha Era sido así. así era con mis primos, yo les daba, me gustaba darles, tuve muchos primos, entonces mi forma de tenerlos a ellos era dándoles, yo tranquilo, tranquilo, sí, no, Ujú. no, tenlo, no me debes nada, Si mira no fue un esto, niño egoísta, ¿sí? por lo tanto no fue un Trataba adulto de, egoísta. de- de- de hacerlo de esa manera, incluso con mis amiguitos, con los que tenía así, lo hacía de esa manera, ¿sí? Entonces, pues, el Señor nos llama a eso. Dice acá, el hombre de bien es compasivo Ujú. y presta, ¿cierto? Ya en ese entendimiento, ¿no?
y conduce sus asuntos con juicio, ¿sí? Con verdadero juicio, no desjuiciadamente. Entonces, nosotros tenemos que aprender a conducir toda nuestra vida, nuestros asuntos, nuestro negocio y todo lo que hagamos verdaderamente con juicio, o sea, sentarnos a hacer cuentas. Nosotros debemos llevar cuentas, amados Que es hermanos. otra cosa que la mayoría de creyentes, a veces no es que les vaya mal porque no sean trabajadores, porque uno conoce personas muy trabajadoras, pero viven la vida administrativa de una manera tan desordenada que uno dice, antes sobreviven. O sea, el Yo me Señor no acuerdo, los deja morir de hambre, o sea, literal. anteriormente, o sea, años atrás, yo tenía muchas agendas, ¿sí? Sí, Y una vez, Yamilet, no había, no sé, como que no te habías dedicado como a ver, a chismosearle ¿sí? no. Y de hecho yo ponía, ¿no? Ajá, Cada cosa. Y ella me dijo, ay, usted apunta cada cosa todo. que recibe y cada cosa que gasta. Yo sí, todo, ¿sí? Y al final yo sacaba un balance, ¿sí? De cómo estaba todo y siempre abajo decía, y este es, y ponía allí, del de mes, el diezmo, Ujú. ofrenda. Entonces, a partir del diezmo, ¿sí? Yo lo hacía. Eso lo hacía en agenda, ahora lo hago en el computador, Ajá, sí, ¿sí? todo, lo tiene todo Yo registrado, apunto todo, 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 todo. ¿sí? Trato de apuntar todo para mirar cuáles son los gastos hormiga también, porque a veces los Mm, gastos hormiga son aquellos gastos que no nos damos cuenta, que por su parecen insignificantes, pero picamos aquí, picamos allá, parecen ujú, ser gastos pequeños, pero que cuando los sumamos son muchos y nos claro, están haciendo un hueco fiscal, nos están haciendo un hueco en nuestra economía. claro. Sí, entonces es mirar eso, ¿no? O sea, bueno, obtuve pérdidas, obtuve ganancias, ¿cómo fue? Ajá. O sea, ¿cómo estoy? Sí, económicamente. Sí, claro, porque hay gente que trabaja mucho, pero en la parte administrativa es tan desordenada que viven al día Sí, prácticamente. nosotros tenemos que tener, y asimismo, pues como manejo mi vida, pues también la economía de la congregación, sobre todo, eso sí, más, aún Juicioso. con más juicio, con todo eso hay Uy, que sí, sí. manejarlo. Entonces, porque dice que conduce sus asuntos Ujú. con juicio, ¿sí? Sí, esa Y es la una de las palabra. maneras de nosotros poder tener la bendición del Señor es ajustarnos, es manejar nuestro dinero, es manejar nuestros ingresos, nuestro capital, de verdad, juiciosamente, no emocionalmente, porque hay gente que maneja con las emociones, entonces gasta aquí, gasta allá, y de repente cosas que no necesita, cosas que realmente no son una necesidad. Ujú. Entonces, nosotros tenemos que aprender, amados hermanos, a que aún nuestros asuntos también los manejamos con juicio. Porque si no lo hacemos de esa manera, vamos a entrar en una situación bastante compleja, difícil, y de esa manera vamos a estar robando también. Claro. Vamos a robar a nuestra casa, a nuestra familia, ¿sí? Porque al dar un mal manejo a los recursos económicos, no administramos correctamente, pues vamos a vernos en Mm, una situación sí, bastante señor. compleja. Mire lo que pasó, y con esto voy concluyendo, lo que nos pasó realmente en la pandemia, ¿sí? En Sí, 2020. Algo que nadie se sí, esperaba señor. o la gente no, si no calculábamos todo eso. Y yo le doy gracias al Señor que veníamos haciendo un muy buen manejo de las finanzas de la congregación, que a pesar de que tuvimos un remesón muy fuerte, muy complejo, muy duro, tuvimos que entregar el lugar donde estábamos y todo eso, pero la buena administración de los recursos que teníamos hasta ese momento nos permitieron volvernos a Esa. capitalizar, y Ujú. a hacer todo esto. Y esto no lo digo para ufanarme, para ensalzarme, ni nada de esto, amados hermanos, sino que aún en tiempos de dificultad, el manejar los recursos de manera Claro, correcta, soy un colchón muy juiciosa, grande. ¿sí? Le permite a uno, aún en momentos de dificultad, en tiempos difíciles, pues poder enfrentar mucho mejor Mm, aquellas situaciones y no estar en una condición que no sabe uno qué hacer, ujú. ya no sabe, y entonces Es que, empieza a vivir una dificultad muy grande con su claro, familia. es que de hecho cuando uno se vuelve al Señor y busca la palabra, la misma palabra nos dice lo que le pasó a José.
José dijo, no, hay que apartar y guardar porque Ajá. no se saben los días malos. El Eso es una ahorro del forma, 20%. quintar La quinta parte, ajá, quintar la tierra. quintar la Quintar la tierra. tierra es ahorrar la quinta parte, y la quinta Exacto. parte es el 20%. Exacto, entonces, porque uno no sabe, y no porque no sea catastrófico ni nada de eso, sino que es bueno, porque eso le permite a uno tener un colchón Ujú, para volver a levantarse. así Pero es. a veces, por cultura también no Sí, tenemos acá la cultura del ahorro ni nada de así eso, es. y la Pero administración. bueno, este tema es Está muy bastante bueno, interesante. Sin bastante embargo, chévere. pues ya se nos ha cumplido Agotó el el tiempo. tiempo, pero vamos a dejarlo hasta allí, pero vamos a continuar. Creo Sí, que es muy nos da, interesante que veamos todo esto también, que hace parte mm, de todo esto que debemos entender nosotros como verdaderos sí, que nos creyentes e ayuda hijos de también por Dios. dónde es que se nos está yendo la economía. A Así veces no es. es sino por organizar la parte Sí. administrativa, que es Ser importante. juicioso, ¿no? Él Juicioso. dice, conduce sus asuntos Con con juicio, juicio. o sea, Entonces, juicioso. que seamos juiciosos con todos nuestros asuntos. Amén. Bueno, vamos a dar gracias a Dios, pero antes, si esta enseñanza es de bendición, por favor, dele me gusta y compártala. Me gusta y comparta a través de sus redes sociales y dele me gusta ahí al video de YouTube. Recuerden que a través de nuestra página web www.palabraverdadera.org.co pueden encontrar todo acerca de nuestro ministerio, todo está allí. También, si alguien ha llegado por primera vez recientemente a nuestra transmisión, por favor, comuníquese con nosotros escribiéndonos. Escríbanos a través de WhatsApp al número que aparece en su pantalla ahí. WhatsApp, a través de ese número, nos escribe y nosotros vamos a entrar en contacto con usted en el nombre Amén. del Señor. ¿Ok? No se olviden, nuestra escuela, nuestra casa de palabra virtual a las 8 de la mañana y nuestras escuelas sabáticas para nuestros niños, adolescentes, jóvenes a las 10 de la mañana y nuestro servicio presencial a las 4:30 de la tarde aquí en la ciudad de Cali y en la ciudad de Tunja a las 4 de la tarde presencial. Vamos a orar, dando gracias al Señor. Bendito Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de aprender a través de tu palabra. Gracias porque a través de ella llegamos al conocimiento superior, que es el tuyo, Señor, que tanto necesitamos. Te damos gracias por este tiempo maravilloso y te pedimos, Señor, que sigas bendiciendo nuestra vida a través de tu palabra. A cada uno de los miembros de nuestra casa le pedimos directamente, te pedimos a ti, Señor, que nos sigas ayudando, que nos sigas ministrando, que nos ayudes. En el nombre de Yeshua Mesías, que esta palabra se haga vida en nuestra vida y que podamos ponerla por obra. Muchas gracias te damos en el nombre poderoso de nuestro Mesías Salvador. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión de inicio de Shabbat y a todos ustedes les decimos Shalom.